Los que nos quedamos aquí estamos en personas que actuaron responsablemente. Personas que actuaron responsablemente. La semana pasada estuvimos hablando acerca de José, y en esta semana o en esta mañana vamos a hablar acerca de María, una mujer, ¿verdad?, favorecida por Dios. Están bastante conectados lo que es el tema de José de la semana pasada y de María. No sé si es posible quitarle el eco que tiene. Si no, uso este otro micrófono para que se escuche menos eco. ¿Se escucha mejor así? Sí. Sí se puede, si no, no hay problema. Ok, ahí parece que está mejor. Ok, entonces, vamos, todos tienen su literatura. Es ya el estudio 50, falta el 51 y el 52, ¿verdad? 2 lecciones más y estamos terminando esta unidad del libro de este año. Y la próxima semana estaremos comenzando, ¿verdad?, con las lecciones del libro número 3. Esta es una serie de estudios, ¿verdad?, que vienen por años, seccionados para cada semana del año, y son 52 estudios, ¿verdad?, que corresponde a cada semana del año. Dice María, una mujer favorecida por Dios. Tiene su literatura y dice la verdad central: María fue favorecida por Dios porque, aunque estaba turbada por la forma como Dios obraba, tuvo disposición de fe y obediencia para actuar responsablemente. Estuvimos hablando la semana pasada acerca de José, ¿verdad?, la cultura, ¿verdad?, acerca de las costumbres o tradiciones de los judíos, y estuvimos viendo que en la cultura habían compromisos, ¿verdad? Estaba el compromiso, estaba el desposorio y también estaba el matrimonio, ¿verdad? Cuando ya se matrimoniaban, ya cuando se llenaban todos los papeles y todo se hacía muy formalmente, aunque desde el desposorio ya era una situación bastante seria. Por ejemplo, en estos tiempos decimos que la iglesia es la esposa del Cordero, ¿verdad? Pero vamos a decir, en el contexto de nuestra cultura, todavía no se considera así, solamente es como la novia o la prometida del Señor. Pero en el contexto judío, de acuerdo a las tradiciones, es ya un compromiso, se le puede llamar la esposa, porque así es como se realizaba. Entonces, dijimos que se comprometían desde niños. A veces los padres eran los que, ¿verdad?, tomaban a los padres de la otra criatura. Podía ser la niña o el niño, y entonces empezaban a tener esas pláticas, ¿verdad?, comprometiendo a sus hijos. Para cuando fueran mayores de edad, ellos ya quedaban, ¿verdad?, en esa manera comprometidos. Esa es la parte del compromiso. Pero luego ya llegaba el tiempo cuando llegaba el desposorio, y el desposorio era cuando ya era más formal, ¿verdad?, que se iban a casar, y esto duraba alrededor de un año, ¿verdad? Era más o menos lo común que sucedía en un año. Que daba tiempo para prepararse, y desde ese momento ya eran considerados esposo y esposa. Desde ese momento ya quedaban legalmente o por medio de la ley, ¿verdad?, como matrimonios, aunque el matrimonio no se había consumado. Al final de ese año de desposorio, ya era cuando se realizaba el matrimonio. Y estuvimos hablando la semana pasada de que José se dio cuenta de que María estaba embarazada en ese lapso del desposorio, ¿verdad? Entonces ya cuando se iban supuestamente a casar, ¿verdad?, a consumar el matrimonio, que era cuando ya podían tener la relación física, ¿verdad? Entonces se halla que ella está embarazada, y entonces José decide, o está pensando, dejarla secretamente, ¿verdad? O sea, no hacer el escándalo para no dañar la reputación ni de él ni de María. Entonces, pero en esta mañana vamos a enfocarnos más en María. María es una doncella joven que había comprometido su vida y su futuro, ¿verdad?, como mujer con José, el carpintero del pueblo.
Ahora, José no era solamente el carpintero, así como a veces pensamos que el carpintero solamente hace muebles y se dedica a los muebles. En ese tiempo, un carpintero era aquel que hacía todo tipo de obras, más o menos parecido a lo que sería hoy un handyman, que le llaman, alguien que hace reparaciones diferentes, desde una construcción de casa y todo lo que tiene que ver en la casa. Es lo que dicen algunos estudiosos profundos de la Biblia. Entonces vemos aquí que de repente recibe por medio de un ángel del Señor la grata noticia de que sería el instrumento a través del cual Dios enviaría a Jesucristo. Según los relatos de los evangelios y especialmente de Mateo y Lucas, ¿verdad? María aparece como una mujer muy espiritual, humanamente sensitiva y con elementos personales muy atractivos. De ella se sabe muy poco, ¿verdad? Ella aparece en los inicios de Mateo, de Lucas, y en otras ocasiones cuando mencionan que está Jesucristo dando una enseñanza con sus discípulos y toda la multitud que le seguían, y vemos a María llegar con sus demás hermanos de Jesús, o medios hermanos del Señor, o hijos de María y José, ¿verdad? Y les preguntan acerca de Jesús, y entonces llega la noticia hasta Jesús y dice: tu madre y tus hermanos te buscan. Y el Señor contesta: mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces se habla muy poco de María al principio, y luego al final, ¿verdad? Es donde se enfatiza más cuando el Señor Jesucristo está siendo crucificado. Dice la Escritura, y vamos a Lucas 2, 26 al 38, leemos esa Escritura y luego vamos en oración. Ahí en su misma literatura está la Escritura impresa. Lucas 2, 26 al 38 dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? ¿O qué forma de saludo? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás y darás a luz, y concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vientre, en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Oremos. Padre, te damos gracias, porque la promesa, Señor, se cumplió. Prometiste que enviarías a tu Hijo unigénito, el Salvador del mundo, y lo profetizaste desde hace muchos años antes de que eso sucediera. Le diste esperanza, Señor, no solamente a tu pueblo, sino también a nosotros los gentiles que no entrábamos dentro, Señor, quizás de ese alcance, pero Padre, en tu misericordia, Señor, dispusiste que alcanzáramos salvación. Gracias a ese sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Gracias por haberlo enviado, Señor, a este mundo por nosotros, en Cristo Jesús. Amén. ¿Alguna vez usted ha escuchado el himno que dice: tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer? Mas en ti no fue... ¿cómo va? No fue dado el entrar al mesón, y en pesebre te hicieron nacer. Y qué curioso, ¿verdad? Cuando ponemos atención en todo esto, cómo Jesucristo
la figura, no la figura, sino el verdadero cordero, ¿verdad? Aún en su nacimiento se identifica con las ovejas, naciendo en un establo. Es realmente interesante esto, pero vamos al punto. María, una mujer que desespera poquito el sonido del eco. María, una mujer que se conoce como la doncella, ¿verdad? Una virgen. Y esto hace referencia a una mujer que no está casada o que no ha tenido una relación íntima con un varón, con un hombre. Y la palabra en hebreo, se me hace que la había visto, no la anoté, pero hay una palabra en hebreo que corresponde, ¿verdad?, a una doncella, a una mujer que no es casada, ¿verdad? Y entonces algunos difieren en eso, en que cuando dice virgen, que en realidad se está refiriendo a una mujer que no ha conocido varón. Y de ahí que hoy en día, ¿verdad?, mucha gente tiene esa controversia. Pero hacía 6 meses que el ángel había sido enviado a un lugar diferente, pero cuando viene con María y le anuncia acerca de lo que va a suceder, lo que va a pasar con ella, ¿verdad? Ella piensa a lo mejor, ¿quién soy yo? Yo no sé si en alguna ocasión usted también se ha sentido así cuando recibe alguna responsabilidad, cuando recibe alguna asignación y sabe que es de parte de Dios, y usted siente como que usted no es merecedora. Pero María está dispuesta a recibir aquella encomienda que el Señor le está dando, y se sabía, ¿verdad? Yo creo que ella no desconocía la promesa de que nacería el Mesías. Y yo creo que todas las mujeres en Israel, en algún momento de su vida, estaban deseando, anhelando que fueran ellas, ¿verdad?, las que serían ese instrumento usado por Dios para traer al Mesías a este mundo. Entre el desposorio y el matrimonio, María recibe la noticia de que será la madre de Jesús. José tenía el oficio de artesano, carpintero, ¿verdad? Llevaba en su cuerpo sangre de la familia real de David. ¿Sabe que cuando leemos lo que es la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, en Mateo capítulo, desde el verso 1 hasta el verso 16, y nos habla ahí toda la genealogía que hay desde Abraham hasta David, y de David hasta Babilonia, y de Babilonia hasta el Mesías, y lo divide así Mateo en 14 generaciones? Y se está hablando de José, ¿verdad? Termina siendo, y este engendró a este, y este engendró al otro, y cuando va terminando, y este engendró a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, del cual nació Jesucristo. Pero cuando vemos también la genealogía que escribe Lucas, en una forma ahora a la inversa, ¿verdad? Comienza Mateo de Abraham hasta el Señor Jesucristo, pero Lucas en el capítulo 3 del verso 23 hasta el 39 describe la genealogía de José, pero en la forma inversa. Y algunos consideran, ¿verdad?, que tanto María y José vienen de la línea directa del linaje real de David, ¿verdad? Esta tarde vamos a estar profundizando en ello, así es que no se lo pierdan, ¿verdad? Vamos a estar hablando del linaje de José y del linaje de María, que vienen del linaje real. ¿Cómo es que llegan ellos al final, verdad? En la parte, vamos a decir, en la parte legal, por parte de José, a Jesucristo le correspondía ser el rey de los judíos, ¿verdad? Y por parte de María también. María es descendiente del linaje real de David, pero esto lo vamos a estar viendo con más detalles esta tarde. Entonces María, ¿verdad? Yo creo que todo lo que era, especialmente los descendientes, aquellos que sabían de qué árbol genealógico venían, ¿verdad?, de qué tribu pertenecían. Cuando usted se encuentra con un judío,
o con un israelita más bien, ¿verdad? Porque judío es atribuido a la tribu de Judá, ¿verdad? Pero cuando usted se encuentra con un israelita, alguien que le dice, no, pues yo soy de Israel, y entonces usted le pregunta, ¿a qué tribu perteneces? Y entonces había un hermano entre nosotros hace tiempo, ¿verdad? Que él decía que él era, pues, israelita o hebreo o algo así, ¿verdad? Y entonces yo le pregunté, ¿de qué tribu usted desciende? Y me dijo, bueno, en realidad, dijo, mis padres llegaron ahí y empezó apenas hace como 400 años, ¿verdad? Fueron naturalizados, hebreos, pero en realidad no traen la sangre, pues esa línea, simplemente es como aquellos que obtienen la ciudadanía, ¿verdad? De aquí de Estados Unidos, no pueden decir yo traigo sangre de estadounidenses, más bien adoptaron, ¿verdad? Esa solamente por naturalización, pero no porque hayan nacido, ¿me entienden? Entonces Jesucristo viene de ese linaje de María, de la sangre real de Judá. Entonces María escucha la grata nueva, ¿verdad? La orden de llamar a Jesús al niño, ¿verdad? Y en el Antiguo Testamento habían nombres que también significaban Dios salva, Dios el Salvador, Él es el Salvador, ¿verdad? Josué es Dios salva, que en realidad el nombre original de Josué no era Josué. ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien sabe cómo se llamaba Josué antes de ser Josué? Oseas. ¿Lo sabías? Sí. Oseas era el nombre de Josué, solamente que se le adherió ese nombre, o se le puso ese nombre porque fue el sucesor de Moisés y fue el que metió al pueblo, ¿verdad?, dentro de la tierra prometida. Oseas. Le pusieron el nombre Josué, y este nombre era muy común en los tiempos del Señor Jesucristo. Y también está otro nombre, Gedeón, que quiere también decir Jehová salva. Hay otro nombre también, David, también tiene que ver con salvación o con el Salvador. Pero vemos aquí que en cuanto a Jesús, aunque era un nombre quizá muy usado en ese tiempo, pero significaba porque, y el ángel dice específicamente, dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, ¿verdad? Los otros podían salvarlo de un dominio, de una opresión, ¿verdad? De estar en el desierto, meterlo a la tierra prometida, de los amalecitas y de todos aquellos que se levantaban, ¿verdad? De los asirios, como Gedeón o David, de los filisteos, etcétera. Los salvaba a su pueblo en las batallas. Pero dice, es salvador de sus pecados, salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, en el lenguaje del Antiguo Testamento, Jesús se describe como el Mesías o el rey ungido de la línea de David para gobernar sobre un reino eterno. María sabía que un día vendría el Mesías prometido, y quizás alguna vez se llenó su mente con las expectaciones que circulaban entre las doncellas del pueblo. Imagínense ser la madre del Mesías y sabiendo que venía de esa línea. Y es posible que por eso no dudó, pero vemos que ella tenía también un corazón sensitivo como lo tenía José, tenía una madurez espiritual. Y vemos a esta María que ¿verdad?, pues hace las preguntas correspondientes. Al escuchar el anuncio del ángel, ¿verdad?, había un problema. Ella dijo, ¿cómo se dará esto? Yo no conozco varón. Entonces, ¿cómo es posible de qué forma yo puedo, ¿verdad?, voy a tener un hijo si nunca he tenido una relación conyugal? ¿Verdad? Estamos casados, pero no nos hemos conocido. Y recuerden esa palabra que estuvimos hablando la semana pasada, ¿verdad? El ángel Gabriel le comunica que el Espíritu de Dios le cubrirá con su sombra. Y esta expresión recuerda a María aquellos hermosos símbolos de la presencia de Dios. En Éxodo se acuerda que Dios los cubría con una nube. Éxodo 19 dice que ellos iban por el desierto y de día había una columna de nube que les protegía del sol candescente en el desierto. ¿Alguien ha caminado en el desierto? En el día es muy caliente, pero por la noche ha caminado usted por el desierto y se dará cuenta que es muy frío.
¿verdad? Las temperaturas ahí son extremas. Entonces, pero Dios en su bondad cubría a su pueblo de día con una columna de nube y de noche con una columna de fuego que les daba luz, que les daba resplandor, pero también les daba calor, ¿verdad? Los mantenía en un ambiente agradable. Y también el símbolo del poder protector, ¿verdad? Lo vemos en los Salmos 17:8, en el Salmo 91, ¿verdad? Cuando habla acerca de que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré, ¿verdad? Y empieza a hablar de toda la protección que Dios tiene para sus hijos. Entonces, esto María no lo ignora. Esto es algo que ella sabe, ¿verdad? Y cuando el ángel le dice que la sombra del Omnipotente vendrá sobre ella y la cubrirá, ¿verdad? María se le recuerda un evento que había sido noticia en la familia en cuanto a Elizabeth. No sé si Elizabeth no dice detalles, ¿verdad? La escritura o el que escribe acerca de ese evento, ¿verdad? Pero el ángel dice que había ido primero a anunciar allá a Zacarías que tendría un hijo en su vejez, ¿verdad? Juan, que sería el que vendría abriendo el camino para la introducción del Mesías. Pero ahora, 6 meses después, es enviado a María. Y entonces es posible que María ya sabía este acontecimiento, que Elizabeth, su prima, estaba embarazada, ¿verdad? Después de mucho tiempo. Ella vivía en unas montañas apartadas, y entonces María decide ir y visitar a Elizabeth. Habría dudas en ella para ir y constatar por ella misma que de este evento. Pero el ángel, ¿verdad?, lo relaciona con la obra poderosa de Dios y afirma: porque no hay nada imposible para Dios. ¿Verdad? Lo hemos visto a través de la historia de la Biblia, ¿verdad? Como para Dios no hay nada imposible. Sara tenía 90 años cuando concibe un hijo. Vemos a Elizabeth en esta ocasión que no dice cuántos años tenía, pero dice que en su vejez iba a abrazar a un niño. María, que es una jovencita, se considera que pues era, ¿verdad?, bastante joven, no especifican en la edad, pero era muy jovencita, ¿verdad? Sin embargo, algunos consideran que José tenía ya una edad madura, ¿verdad? No dicen tampoco cuánto, pero era un hombre más avanzado de edad que María. Y a María se le recuerda ese evento que había sido noticia entre su familia. Ella visita a su prima, constata precisamente lo que está pasando. María era prima de Elizabeth, así que conocía el detalle de lo ocurrido, y por cierto que al momento hizo planes para, antes de unirse en matrimonio con José, ir a la aldea a visitar a su prima. María oye y entiende con toda claridad el misterio, y en una entrega de rendición total y sin reservas se expresa: he aquí la sierva del Señor. Entonces vemos aquí la obediencia de esta mujer, la disposición, la sensibilidad espiritual que ella tenía para obrar de esta manera. Ahora, habían riesgos, ¿verdad? Hasta aquí ella no sabía. No sabemos, porque la escritura no dice si José en algún momento le dijo o le reclamó o hablaron de ello, ¿verdad? La Biblia no dice. Pero ella se halló embarazada, y cuando se halló embarazada es posible, ¿verdad?, que habló con José, y es de la manera como José se enteró que ella está embarazada, o se daría cuenta hasta que el vientre le estaba creciendo. Tampoco hay detalles de eso, ¿verdad? Pero vimos cómo José estaba como perplejo, estaba como, no sé, estaba pensando, se durmió pensando en ello. El ángel le habló, pero él creyó. Pero María también, ¿verdad? Cuando el ángel viene y se le presenta, ella no estaba dormida, estaba despierta. Pero a la luz de la escritura era una mujer, ¿verdad?, que amaba, que temía a Dios, que conocía las promesas de Dios, que el Mesías vendría, y tuvo esa disposición. Hermanos, eso habla mucho de nosotros, ¿verdad? De la disposición que nosotros debemos de tener para servir a Dios, para estar dispuesto de que Dios haga y obre en nosotros como María lo estuvo. Hoy en día la gente, ¿verdad?, habla acerca de María, y como le digo, se conoce muy poco de María, no se habla mucho. Pero en la tradición
En la iglesia tradicional usted se da cuenta que a María se le ha exaltado, ¿verdad? Como la madre de Dios. ¿Cuántos han escuchado que dicen que María es la madre de Dios? Entonces esta es una enseñanza o un dogma, ¿verdad? Que tiene la iglesia católica apostólica romana, ¿verdad? Donde la escritura nos dice que fue un vaso, una mujer que no es que estaba llena de gracia ella, sino que dice que Dios le dio de su gracia, halló gracia delante de Dios para usarla como un instrumento, y es lo que muchos no pueden entender, ¿verdad? Dentro de la religión tradicional. Y hacen a María, ¿verdad? Como la siempre virgen, cuando en la escritura encontramos que dice que José no conoció a su mujer hasta después de que nació Jesucristo. Lo vimos la semana pasada. Y también, ¿verdad? Hay referencias donde José y María tuvieron hijos. Dice, ¿no es este el hijo de José el carpintero? ¿No son fulano y sutano, ¿verdad? Sus hermanos, y todas sus hermanas están con nosotros, ¿verdad? Sus hermanos también, que menciona Marcos, que en una ocasión dice que los suyos vinieron para agarrar al Señor Jesucristo porque pensaban que estaban fuera de sí, porque dicen que nadie es profeta en su propia tierra. Y yo creo que pasó tiempo para que sus hermanos pudieran creer en el ministerio del Señor Jesucristo. Pero María, dice la escritura una y otra vez, pero María guardaba estas cosas en su corazón. Hace algunas intervenciones como en el momento cuando están en una boda, ¿verdad? Y entonces le dice al Señor, se les acabó el vino. Y el Señor le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? No ha llegado todavía mi hora. Y entonces ella va con los sirvientes y le dice, hagan lo que Él dice, ¿verdad? Esta es una enseñanza también bastante bonita en la que podemos reforzar nuestra fe para aquellos, ¿verdad? Que solamente dependen de María, donde María se apega a lo que el Señor Jesucristo dice. Entonces no es ella la que da la redención, ella es el instrumento de Dios para que nazca el Salvador del mundo, que algunos equivocadamente la tienen como virgen, ¿cómo se llama? ¿Cómo dijeron? Sí, que nunca perdió la virginidad, o sea que siempre, ¿verdad? Que nunca tendría esa relación sexual con José. Pero la escritura nos dice que tuvieron hijos, y la Biblia dice que José conoció a María, ¿verdad? Hasta que después de que nació el Señor Jesucristo. Bien, vamos al punto 2. María es favorecida por su hijo. Juan capítulo 19, versos 25 al 27. Dice la escritura que estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. En aquel tiempo había muchas Marías. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Bueno, el escenario, ¿verdad? Son tres cruces que están ahí en una montaña, y el que está en medio, ¿verdad? Muriendo, ¿verdad? El Señor Jesucristo. Sabe que hay algunas enseñanzas que tratan de tergiversar acerca de la concepción del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y no sé si usted ha escuchado en alguna ocasión, pero esto es lo que algunos han llegado a creer, porque hay muchas mentiras que se han creado, ¿verdad? Para contradecir la enseñanza cristiana. Algunos han llegado a decirlo, ¿verdad? Que la concepción del Señor Jesucristo tuvo que ver en una relación que tuvo un soldado romano con María. Entonces dice que estaban junto a la cruz de Jesús, ¿verdad? Aquí el escenario, las personas, tres crucificados, mujeres, soldados romanos, dirigentes religiosos mezclados entre la multitud, algunos lamentándose, ¿verdad? Otros diciendo, a otros sanó, y no puede salvarse a sí mismo. La madre que está llorando, ¿verdad? Y está llorando por la muerte agonizante de su hijo. Entonces María vería pasar por su memoria cada momento, cada situación en la que ella vio el ministerio de su hijo. La ocasión aquella cuando el ángel le dijo que el niño que nacería era el Mesías. Entonces
ella a lo mejor se preguntaba como Juan el Bautista, ¿verdad? Cuando estaba en la cárcel y manda a preguntar al Señor Jesús: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y entonces María a lo mejor está turbada, ¿verdad? Por ese sentimiento, por lo que está viendo, porque a lo mejor ella esperaba ver de la misma manera como otros esperaban al Redentor, al Mesías, al revolucionario, aquel que iba a quitar el yugo de Roma de sobre ellos, ¿verdad? Alguien que se iba a levantar en armas como lo intentó hacer Barrabás. Y dicen que en aquel tiempo habían muchos que hacían sediciones, o sea que se ponían de acuerdo tratando de derrocar al gobierno que estaba, ¿verdad?, oprimiendo a Israel. Y quizás María pensaba que sería de la misma manera, o no sé qué había en su mente, pero cuando está viendo lo que está muriendo ahí, es posible que ella estaba pensando en todo ello. ¿Será realmente él el Mesías? ¿Será? O quién sabe qué había en su mente en ese momento, o en su corazón. Pero ella había visto los milagros que Jesucristo había hecho, y dice que todas esas cosas las guardaba en su corazón. Eso era lo que reafirmaba, ¿verdad?, que la promesa de Dios se había cumplido, de que no estaba, de que ella había sido el instrumento, ¿verdad?, y que ella se había dispuesto a desempeñar el papel que Dios le había asignado. Pero todo esto era muy contradictorio, porque su hijo, el primogénito, el heredero de la tradición y los valores familiares, estaba dejándola sola. De repente, desde la cruz, una voz que expresa ese cariño, ese amor, esa responsabilidad como el primogénito, el hijo mayor, ¿verdad? Para entonces se cree que ya José no estaba, que ya había muerto. La escritura no dice cuándo muere, ¿verdad? Solamente se ve que hasta los 12 años el Señor Jesucristo, cuando dice que van a Jerusalén, y entonces de regreso dice que de repente lo buscan entre los familiares porque viajaban en caravanas y se dan cuenta de que no está. Entonces José y María deciden regresar, ¿verdad? Y creo que es hasta el último evento cuando se habla de José, que está todavía ahí. De ahí ya no se vuelve a escuchar, ¿verdad? Si José anduvo también dentro de la multitud, si seguía al Señor, ya no se menciona ello. Pero vemos aquí que en la responsabilidad del hijo primogénito, Jesucristo le asigna, ¿verdad?, ese trabajo, ahora esa responsabilidad a su discípulo, a quien él amaba. Y Juan es el que escribe, ¿verdad?, esta situación. Juan capítulo 19, verso 25 al 27, cuando vio Jesús, dice a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Ahora, el hecho de que Jesucristo llamara mujer a María, ¿verdad?, que no le dijera mamá, ¿verdad?, no quería decir que no era su mamá, sino que también era como una forma de respeto grande, ¿verdad? Es como cuando la mujer se refería al esposo. Dice la escritura que aún ración de los religiosos, de los fariseos, ¿verdad?, ellos daban gracias a Dios cada día, o en sus oraciones comunes, ¿verdad?, decían: Señor, yo te agradezco porque no nací gentil, no nací esclavo y no nací mujer. O sea que había como un cierto nivel de superioridad, se veían ellos, ¿verdad?, de acuerdo a la mujer. Y también en las culturas alrededor de ellos, entre los paganos, dicen que esto era mucho más bajo el valor que una mujer tenía. Aquí todavía como que, ¿verdad?, esta cultura todavía tenía algunas consideraciones. En el caso de esta cultura, cuando el esposo fallecía, el hijo mayor o el primogénito era el que se encargaba, en este caso de la mamá. Y entonces el Señor Jesucristo le dice: mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Entonces, antes de concluir, queremos ¿verdad?, entender que María, durante toda la vida de Jesús, no percibió totalmente los alcances y el significado de aquella vida de la cual ella había sido agente usado por Dios. Hermanos, como hay cosas en las que nosotros vamos a obrar, vamos a trabajar,
y que muchas veces no vamos a alcanzar a ver el resultado final de ello. Tenemos metas, tenemos planes mientras estamos aquí en la tierra. Deseamos siempre cumplir con todas las expectativas de Dios, pero dentro de nosotros muchas veces tenemos planes. Queremos que toda nuestra familia sea alcanzada. Queremos que nuestros ministerios crezcan. Muchas veces nuestros ojos no verán eso. Y quizás María no vio la consumación de todo aquello, pero ella estuvo dispuesta a honrar a Dios con su servicio, con su disposición. Y dice la Escritura que ella guardaba todas estas cosas en su corazón, y aun cuando no alcanzó a entender muchas cosas, como nosotros muchas veces no podemos entender. Usted ora mucho a veces por una enfermedad, por una condición física, por un familiar, porque sus hijos sean salvos, etcétera. Y quizás usted no alcanza a ver todos sus deseos o sus anhelos cumplidos. Es posible que María no alcanzó a conocerlos todos o a verlos todos, a ver todo realizado. Solo después de la resurrección es muy posible que ella comprendió e hizo suyo el significado y los alcances de aquel que dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. María, al igual que todos los demás que conocieron al Señor Jesucristo, que conocieron el propósito por el cual vino al mundo, María tuvo que haber sido también creyente. Tuvo que haber creído en Jesucristo para salvación. No solamente por haber sido un vaso de honra usado para Dios meter al Mesías en este mundo. Juan 10:10 dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces usted también puede ser una persona favorecida por Dios si con toda sinceridad se rinde a Jesucristo y le dice: he aquí tu siervo, como dijo María, he aquí tu sierva, hágase conmigo como tú. Dice el verso en Lucas capítulo 1, verso 38, entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. María fue favorecida por Dios porque aún estaba turbada por la forma como Dios obraba, y tuvo disposición de fe y obediencia para actuar responsablemente. ¿Estamos dispuestos nosotros a actuar responsablemente? ¿Estamos dispuestos a seguir creyendo en el Señor? Muchas veces viene el desánimo porque quizás no estamos viendo lo que nosotros queremos ver, porque no vemos las respuestas de Dios en nuestra vida. Y quizás todo ello ayudaba para que María en algún momento tuviera dudas, pero la Escritura no nos dice que dudó. Ella guardaba todas esas cosas en su corazón. Al final de la literatura, mis hermanos, ¿verdad?, siempre nos dejan una tarea, algo que hacer, y se escriba 5 pasos que usted puede dar para conocer la voluntad de Dios para su vida. ¿Usted conoce cuál es la voluntad de Dios para su vida? Primeramente, mis hermanos, la primera es la voluntad perfecta de Dios para su vida, es que usted sea salvo. Y yo que dentro de ellas podemos ponerle, ¿verdad? Dios desea que usted le obedezca. Dios desea que usted le sirva. Dios desea que usted permanezca fiel. Dios desea que usted tenga disponibilidad para hacer lo que a Él le place. Vamos a orar un momento. Padre, te damos gracias. Quizás se escribe muy poco de María, Señor, pero la condición obediente, Señor, que ella tenía es un gran ejemplo para nosotros. Ella tuvo gran disposición. Que asimismo, Señor, tanto José como María, que tuvieron esa disposición de ser vasos útiles, vasos de honra, Señor,
que nosotros también podamos aprender de ese ejemplo. Hay promesas, Padre Santo, para nuestra vida. Dice tu palabra que recibiríamos poder cuando viniera el Espíritu Santo sobre nosotros. María fue llena de tu gracia. Así como nosotros también hemos hallado gracia delante de ti y nos has escogido entre todos los rincones del mundo, Señor. Gracias por habernos dado el privilegio de poder conocerte y de ser salvos a través, Señor, de esa manifestación divina cuando entraste a este mundo en forma humana. Gracias, Señor, porque experimentaste el quebranto, el dolor, pero todo lo hiciste por amor a nosotros. Perdónanos por tantas veces que te hemos fallado. Líbranos de fallarte. Haznos siempre instrumentos, Señor, disponibles para tu gloria. Bendice, Señor, a tu pueblo. Gracias por hablarnos en esta mañana, Señor. Y una vez más, Señor, te suplicamos para que sigas tocando a las puertas del corazón, Señor, de nuestra familia, de nuestros hijos, de aquellos con los que, Señor, participamos tu palabra, aquellos a los que declaramos, Señor, que solamente en Cristo hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Gracias, Señor. Gracias por venir a rescatarnos. Perdónanos, Señor, por las veces que en nuestra ignorancia quizás le dimos la honra o el honor a alguien más y no a ti, y no a tu Hijo Jesucristo. Recorre el velo, Señor, que todavía cega el entendimiento de aquellas personas, Señor, y que exaltan mucho más, Señor, a veces el instrumento que fue usado, que al verdadero elemento, Señor, que tú pusiste para nuestra salvación. Y entre ellos es posible que tengamos tanta familia, Señor, que idolatra a María, que idolatra a un José o a otro que consideran ellos santos, pero que son ídolos. Señor, que esa venda de los ojos pueda caer y que puedan ver tu gloria manifestada a través de tu Hijo Jesucristo, el cual pagó el precio por nuestra redención. Que si tenemos algo que aprender de María, que sea solamente esa disposición, esa voluntad de servicio, sin reservas y sin miedos. A pesar de que corría peligro, ella estuvo dispuesta. Permito que a pesar del peligro que podamos correr, también estar dispuestos a honrarte siempre. En Cristo Jesús oramos. Bendice a tu pueblo, Señor, en esta mañana. Guárdanos, que la sombra, Señor, que protegía a tu pueblo en aquel tiempo, Señor, es la misma que nos guíe y que nos dirige ahora, pero a través de tu Espíritu Santo. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios me los bendiga, amados hermanos. El Señor me los guarda esta tarde. Nos vemos. Recuerden que estaremos hablando acerca de las genealogías, ¿verdad? Tanto de José como de María. Podamos tener una comprensión de cómo el Señor tenía todo tan planeado, tan planificado, y cómo el cumplimiento de la profecía se llevó a cabo. Dios les bendiga. Bendiciones.